Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, muy buenos días. Encantado de acompañarnos, cada uno de ustedes que nos acompañan esta mañana. Esta es la primer conferencia que vamos a hacer de un ciclo entre varios coaches de la firma de Action Coach a nivel Iberoamérica, con la pasión que queremos transmitir hacia ustedes de generar más abundancia mundial en esta época que estamos viviendo. Nos hemos unido varios coaches y hemos preparado temas bien interesantes para ustedes. Esta es la primera de ellas. Bienvenidos a todos y vamos a iniciar con el tema: ¿cómo es que las empresas familiares deben enfrentar la pandemia en esta época que estamos viviendo a todos? Muy bien, pues yo soy el coach Alfredo Gutiérrez. La mayoría, a lo mejor varios de los que están conectados me conocen más como Freddy, aquí a sus órdenes y compartirles un tema que considero que es crucial en esta época, sobre todo en el entorno de las empresas familiares, que ha sido algo de lo que me ha gustado el tema, tanto estudiarlo como trabajarlo en estos años. Y quiero compartirles a ustedes varios de los temas que tenemos que enfrentar como familia y cómo cuidar nosotros también de que ese negocio, con una visión de largo plazo, veamos pasajera esta pandemia que estamos viviendo y realmente pensemos en cuál es la razón por la que mi empresa debe de trascender generación tras generación. Entonces, aquí a sus órdenes, igual comparto el contenido en 3 pasos que vamos a ver el día de hoy de esta conferencia y al final un pequeño espacio para algunas preguntas, lo que nos alcance el tiempo de los que quieran poner en el chat. También ahí contestaremos algunas preguntas. Si no nos alcanza el tiempo, me comprometo a seguir contestando a las preguntas de la gente que nos vaya contactando durante estos 30 minutos. Vamos a sacar provecho entonces de este momento, empezando por mostrarles a ustedes esta página web. Yo no hablo japonés y perdonen que no la pueda traducir, pero esta página web es de una empresa japonesa dedicada a la construcción, que es considerada una de las empresas familiares más antiguas del mundo. Esta empresa se llama Kongo Gumi y inició hace ya varios años. Fue fundada en el 578. Imagínense, son alrededor de 1500 años de existencia de una empresa familiar como esta, que inició como construcción y que hoy sigue siendo una empresa constructora. Cuando expongo el caso de esta empresa, como varias empresas que han pasado varias generaciones, esta es una empresa de 40 generaciones ya de existencia. Me pregunto cuántas guerras, cuántas pandemias, cuántas pestes, cuántos malos gobiernos, cuántas crisis ha pasado una empresa como esta, y aún sigue en el patrimonio de la familia, y aún sigue existiendo, y aún sigue trabajando en lo que más les apasiona. Esto debe ser para nosotros un ejemplo de decir qué es lo que a mí me debe de provocar este momento de pandemia, y más que otra cosa, lo que estamos viviendo en la crisis, lo que quiero es que ustedes, como líderes de su empresa familiar, pensemos en el liderazgo que debemos de llevar en este momento para salir de esto y generar historias como esta empresa, Kongo Gumi. Algo de lo que ha funcionado y varios ejemplos de empresas familiares que les puedo seguir contando, que han pasado varias generaciones. Podemos obtener muchos ejemplos en Europa. Y quisiera que observemos un poco este modelo que funcionaba hace muchos años para empresas que hoy siguen existiendo en manos de la familia y que funcionaban como un estilo de monarquía. El rey elegía a uno nada más de sus hijos para que continuara la posesión de su riqueza, del patrimonio, pero el ser el heredero de lo que iba a traer para la siguiente generación, esto le llevaba una gran responsabilidad al que se volvía el hijo heredero, el príncipe que iba a recibir todo lo que venía en ese momento como empresa familiar, porque él se volvía responsable de los demás hermanos también. Entonces, no era una carga sencilla, era una gran responsabilidad, pero esa estructura de monarquía, en cierta forma, que se vivía en las empresas familiares hace muchos años, es lo que ha hecho que hoy existan en mano de la familia muchas de las empresas europeas, japonesas, chinas, incluso en Estados Unidos y algunas incluso aquí en México, que hoy, en esta época moderna, ya a través de fideicomisos y de varias estructuras que vamos a ver en estos 30 minutos, como el protocolo familiar, cómo trabajar todo esto. Ya hay mejores herramientas de las que había antes.
pero el estudio de ver cómo funcionaba antes nos hace ver un poco lo que ha traído el éxito de que esas empresas han sobrevivido todo tipo de crisis, problemas familiares, para tener hoy todavía en manos de la familia lo que les apasionaba, el negocio que han construido con tanto esfuerzo. De esto quisiera hablar hoy. Qué importante en esta época reflexionar sobre la sucesión familiar. ¿Quién es el que debe de seguir al mando de mi negocio cuando yo ya no esté aquí? O incluso cuando yo me quiera retirar. No necesariamente tienes que llegar a una edad de vejez o algo para pensar en la sucesión familiar. Por eso quiero hacer una comparación de cómo funciona de manera exitosa la sucesión familiar en estas empresas. Lo quiero comparar con el vino. Miren, una sucesión familiar se prepara tanto con trabajando la tierra como lo hacemos para el vino, trabajando la tierra con varios años de trabajo, preparando la mejor uva y buscando que con varios años de estar buscando cuál va a ser el mejor vino, el tiempo de que tiene que estar en barricas, no se hace el mejor vino en una empresa que se dedica a esto, a esta industria, no se consigue en un año, no se consigue en meses, se consigue en años de esfuerzo, se consigue con mucho trabajo. Y se consigue con mucho cuidado, cuidando muchos detalles, observando cada una de las cosas que genera un vino de esta calidad. Lo mismo pasa en las empresas familiares cuando hablamos de la sucesión familiar. Si tú decides planear tu sucesión familiar 2 o 3 meses antes de que ya te sientes cansado, o poco tiempo antes cuando ya crees que ya es suficiente para dejarlo a la siguiente generación, está condenado al fracaso esa sucesión familiar. La sucesión familiar se empieza a trabajar desde que tus hijos son pequeños. O yo diría en esta época que estamos viviendo hoy, la sucesión familiar, ¿por qué no empezarla a planear desde hoy? En un momento en que tenemos que reflexionar lo que está sucediendo con nuestra empresa. Quiero compartir con ustedes los retos más importantes que viven los negocios familiares. Y hoy en esta época que estamos viendo en el mundo, con la crisis del coronavirus, estos retos se multiplican. Por eso es importante que en esta época reflexionemos qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar mejor lo que está viviendo nuestro negocio familiar. Uno de ellos se confunde entre los dueños y la capacidad de manejar un negocio. No necesariamente el dueño de un negocio es el más capaz para hacer crecer su propio negocio. Y cuesta muchísimo trabajo en una empresa familiar que se reconozca cuántas veces no entiendo que mi rol en el director de una empresa debe ser el más capaz para liderar el negocio. No necesariamente es el que es el dueño de la empresa, pero en la empresa familiar esta es una gran confusión. Y en tiempos de crisis, en tiempos en que las cosas falla la liquidez, en tiempos de que se complican las cosas, es donde más necesitamos el máximo liderazgo con la mayor capacidad posible a nivel directivo para sobrevivir en estos negocios. Otro reto importante es la confusión del flujo económico. En los negocios familiares es muy común que se gasta en temas personales cuando no sabemos si ese dinero es todavía necesario en la inversión o en las necesidades que tiene el negocio. Entonces, me pagó un cliente y hay que pagar la colegiatura, pues de ahí agarro. Me paga un cliente, acabo de cobrar una factura y hay que pagar la renta de la casa, hay que comprar el nuevo vehículo. Me fue bien cuando no hay crisis, ¿no? Cuando me va bien y hay utilidades, entonces me compro vehículos, me voy de viaje y tengo una confusión entre identificar si eso que estoy gastando para temas familiares o temas personales es ya dinero personal o es solamente, era dinero necesario en el crecimiento de tu negocio. Como existe confusión en llevar bien tus indicadores de qué es lo que vamos a tener como utilidades, como gastos dentro de la empresa y separarlos de las finanzas familiares, esto es un reto muy común y en esta época de crisis es algo que daña muchísimo a las empresas, porque sobre todo si es una empresa familiar, porque esa confusión hoy les diría en crisis, el oxígeno de las empresas para sobrevivir esta época que estamos viviendo es basado en la liquidez. Si no hay claridad en el flujo económico en las empresas, podríamos fracasar o no sobrevivir esta época. Tercer reto importantísimo, también la confusión entre la relación personal de los miembros familiares con los vínculos de la empresa. Imagínense, quiero hacer una pequeña analogía. Imagínate que tú eres empleado de una empresa familiar
y trabajas para una naviera, vas en el barco y de repente llega una tormenta que está azotando al barco y corre el riesgo de hundirse la nave donde vamos todos trabajando a lo que nos dedicamos. Y de repente tú volteas a ver el timón esperando que el capitán del barco esté llevando de frente con su máximo liderazgo, cuidando de todo su equipo y del barco en medio de esa tormenta. Y volteas a ver dónde está el timón y el timón está como loco dando vueltas por todos lados porque el capitán está peleando con su esposa. O está el timón girando por todos lados porque simplemente el capitán se salió de la tribuna y se metió a arreglar las máquinas. Está atrás de la gente porque no sé qué faltó en la cocina. Imagínate cómo te sientes como empleado en esa parte. Y por otro lado, cuando tú quieres tomar el liderazgo en esa empresa siendo empleado, dices, a ver, entiendo que aquí necesitamos ser proactivos y me quiero comprometer, quiero a esta familia y me quiero comprometer con ellos y vamos a dar un poco más de mí. Y entonces empleados comprometidos de repente le ponen al primo, al hijo, al hermano, que no tiene nada de capacidad. ¿Cómo crees que se vive en esta época de crisis una situación que confunde la relación familiar con la capacidad de la empresa y con los vínculos de cada uno de los puestos en la empresa? El cuarto reto que quiero exponer aquí con ustedes es parte con lo que ya inicié. Se hace un innecesario retraso a la sucesión. No existe un plan, no existe una fecha específica en donde el líder dirá cuándo voy a dejar esto a la siguiente generación o cómo es que va a ser mi plan para la siguiente generación si en caso de que mis hijos, ninguno quiera quedarse con el negocio, ninguno tenga la capacidad, ¿cómo voy a asegurarme de tener un plan trabajado por años, como lo vimos con el caso del vino? ¿Y por qué no empezar hoy? El tema de la crisis de la pandemia es algo que vamos a superar, que vamos a pasarlo en la medida en que tú tengas claro lo que quieres lograr a largo plazo. Claro, un reto importantísimo también es que nos creemos que somos inmunes. Entonces, no, a mí no me va a pasar, yo no me voy a contagiar, yo no me voy a enfermar, yo no me voy a morir. Pero la verdad es que es algo que a todos nos va a pasar. Y si no trabajamos en temas de empresa familiar hoy, no sabemos cuánto tiempo nos queda para realmente hacer una buena sucesión familiar. Por eso quisiera compartir esta mañana con ustedes 3 pasos que nos van a ayudar a enfrentar mejor esta pandemia. El primer paso es identifica. Tomen nota, por favor, si me están por ahí, tienen algo cerca donde apuntar, tomen nota de estos 3 pasos. El primer paso es identifica la etapa que estás viviendo hoy. En el ciclo, como si fueran las estaciones del año, el ciclo económico que vivimos, hay empresas familiares hoy que están viviendo tal vez primavera, porque ya encontraron en medio de la crisis las oportunidades que le van a hacer encontrar un mejor modelo de negocio. Probablemente haya quienes están en verano, porque aunque hay crisis en la mayoría de las industrias, en cambio hay otras que están teniendo una época de verano, que están vendiendo muy bien, que tienen una gran oportunidad. ¿Qué tengo que hacer al respecto? Es diferente actuar en verano que actuar en primavera. Tus estrategias tienen que ser diferentes. Tu manejo de finanzas, tu manejo del marketing debe ser diferente en cada una de las estrategias. En otoño, si yo estoy viviendo otoño en esta época es porque sé que se acerca el invierno. Entonces, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a bajar el endeudamiento? ¿Cómo voy a ser más flexible mi estructura para prepararme a una época difícil? Que la que sigue es el invierno, donde probablemente muchas empresas familiares estamos actualmente hoy. ¿Qué tengo que actuar? ¿Qué tengo que hacer en cada uno de ellos? Es diferente actuar en cada uno de ellos. Y tu liderazgo, sin embargo, algo que te quiero dar como tip es que el marketing, por ejemplo, está presente en las 4 estaciones del año. El control de tus finanzas separadas de tu situación familiar o tus finanzas personales debe de funcionar muy bien en las 4 estaciones del año. Y eso es lo que te va a hacer que quienes pasen el invierno estarán mejor. En Action Coach hablamos mucho sobre la escalera del empresario que tenemos que vivir. Es otra cosa que tienes que identificar. ¿En dónde me encuentro hoy como empresa familiar? ¿Soy autoempleado o ya estoy en un nivel gerencial? Es decir, ya soy capaz de llevar una gestión con más detalle, con mayor liderazgo, de tener un equipo que funcione para mí, sin quejas de que, miren, cuando me falla el nivel de gerente, es cuando me quejo de la gente que tengo, es cuando me quejo de que no hacen lo que yo pienso que deben de hacer. No es otro símbolo más que tú no tienes la capacidad de llevar habilidades gerenciales en ese negocio y no has formado un equipo a la altura de lo que necesita hoy tu negocio. Entonces, depende en qué escalón esté, es también ver en qué momento debo de ir trabajando la sucesión familiar.
Imagínate que quieras ponerle fecha de en 2 meses me retiro o en 2 meses dejo la empresa y tú te encontrabas en un nivel de autoempleado. Si no estás en el mejor momento para iniciar, para trabajar bien esta parte de la sucesión familiar, tienes que acompañarte de gente que te ayude, que te acompañe como un action coach, como un coach de negocios en tu zona, que te ayude a generar esta escalera al punto que tú puedas llegar a ser realmente el empresario que quieres ser y que tú puedas generarle a la siguiente generación. No lo que una familia a nivel de autoempleo puede vivir, pero si tú quieres dejarle un autoempleo a 3 o 4 de tus hijos, es probable que ya no alcance eso para más familias. Por eso es importante que hoy trabajes fuerte como empresa familiar en crecer esa escalera, en escalar lo que tú necesitas para llevar tu negocio a nivel de inversor o tú volverte un empresario. La sucesión familiar, y eso es lo que les platico, se inicia desde que tú eres un autoempleado. Voy a poner esta imagen más. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan esta película de La Tormenta Perfecta. ¿Qué hay que evaluar también, identificar de cómo se encuentra tu empresa familiar? ¿Cómo es la relación de familia en este momento? Si la relación y la comunicación familiar se parece a esa imagen, es difícil llegar a acuerdos, escribir las reglas claras de cómo debe funcionar un negocio familiar y hablar incluso de la sucesión familiar, si lo que existe es turbulencia. Si no hay acuerdos, si hay muchos pleitos, tal vez porque hubo un testamento mal aplicado, tal vez porque hoy que hay crisis, tengo muchas diferencias con mis socios hermanos o tengo diferencias con algunos familiares. Entonces, no es tal vez el mejor momento cuando existe esta turbulencia en cuanto a la comunicación familiar. Sin embargo, quiero resaltar algo en esta época de crisis. Fíjense lo que está sucediendo en muchas empresas. Si bien es cierto que hay un tema de liquidez y bajas ventas que nos va a afectar en esta época, también es cierto que muchas empresas estamos, o muchos líderes, muchas personas estamos más cerca de nuestra familia en esta época. El hecho de que nos obliguen a estar en casa es muy probable que sea una gran oportunidad para reparar, pedir perdón y mejorar nuestra comunicación familiar. Si existe esa armonía familiar y aprovechas esta oportunidad que la crisis del coronavirus te está dando a ti para mejorar tus relaciones familiares, es probable que este sea el mejor momento para tu familia de empezar a planear la sucesión familiar y mejorar las bases, las estructuras y las reglas que necesitas para que esto opere. Esto es el punto número 1 y vamos con el punto número 2. Revive tu visión. Esto es lo que va a hacer que sobrevivas esta crisis como empresa familiar, pensar a largo plazo. Eso es lo que va a hacer que superes esto como la empresa japonesa que les enseñé al principio. Y es importante que lo comuniques. De ahí que si existe comunicación familiar sana en esta época, si hay oportunidad de pedir perdón a quien no le habías pedido perdón y puedes mejorar tu relación familiar, entonces comunica qué es lo que tú esperas que suceda cuando tú ya no estés aquí con tu empresa familiar y qué es lo que te apasiona de lo que haces todos los días, porque eso es realmente lo que será tu legado. No, no los tabiques, no las máquinas, no los vehículos que dejes. Lo que tú vas a dejar como legado es realmente lo que te apasiona y tu visión de por qué creaste este negocio y por qué quieres transformar o dejar un granito en esta comunidad, en este mundo, en esta sociedad. Ahí es donde se forma tu liderazgo. Ahí es donde necesitas que alguien más te ayude a crecer esa escalera que te llegue a ser un empresario de una empresa familiar, de un fuerte liderazgo, para que tú puedas marcar las metas, el plan de acción a seguir con o sin crisis de coronavirus, porque esta empresa está destinada a superar generaciones, a superar crisis, pandemias, a superar malos gobiernos. Y el tercer punto que quiero compartirte hoy es, escribe las reglas claras, así como en esta imagen, como si lo escribieras en piedra y pudiera ser las reglas de cómo debe de funcionar esta estructura, este negocio que estoy empezando hoy, aunque probablemente las siguientes generaciones hagan algunas actualizaciones, el que tú lo dejes sobre piedra, cómo debe de funcionar la sucesión general, eso indica para ti que si tú empiezas a hacerlo hoy, quiere decir que ya estás empezando a trabajar con detalle ese vino, ese legado que quieres dejar a la siguiente generación y sobre todo a este mundo que vive de empresas familiares, que la economía del mundo, en todos los países del mundo, la mayoría de la economía la mueven las empresas familiares. Qué gran responsabilidad tenemos los líderes de una empresa familiar, asegurándonos de que esto sobreviva en la crisis del coronavirus, que nuestra siguiente generación se vuelva responsable y comparta la visión. Y cierro este tema con
identificar claramente el rol de cada una de las personas que se involucran en la familia. Ahí empieza a escribir las reglas claras de cómo debemos de funcionar. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que hacer si es que algún familiar quiere pertenecer al círculo de la empresa? ¿Cuánto tiempo tendrá que haber trabajado en la competencia? ¿Qué tendría que haber estudiado? ¿Qué tendría que haberse preparado? ¿Por dónde debió haber empezar? No puedes darle a tu hijo nada más porque se graduó de la universidad inmediatamente una gerencia. Imagínate qué golpe le puedes dar a aquellos empleados que se han preparado y capacitado contigo por años. Entonces, esas reglas las tienes que escribir hoy. ¿Cómo quieres que sea la incorporación de familiares a la empresa basados en su capacidad? El liderazgo, que es el que marca hoy, es al que estoy invitando en esta conferencia que quiero darles a ustedes. Los accionistas, quiénes son realmente los que están en el acta constitutiva y quiénes son los que deberían de entrar. No sé si te guste copiar un poco el modelo de la monarquía que platicaba, pero hoy existen más ejemplos y más maneras de hacerlo, a través de un protocolo familiar, a través de poner claro el consejo de accionistas y desde luego las reglas de cómo debe funcionar la sucesión familiar. Y en el círculo de la familia, ¿qué comunicación vas a hacer en esta época de crisis? ¿Cómo nos vamos a asegurar de que tus hijos, miren, cuando una empresa familiar es pequeña, imagínate cuántas veces tus hijos te escuchan hablar únicamente de manera negativa de lo difícil que es pasar y llevar un negocio en tu país o en este momento de la crisis. Si esa es tu comunicación constante y con frecuencia, eso es lo que le estás transmitiendo a la siguiente generación de lo que significa llevar el liderazgo de una empresa como esta. Asegúrate de ser positivo en la comunicación que tú tienes, porque eso es lo que marca que haya gente que quiera seguir contigo en este negocio. Y cierro con algunas cosas claves sobre el círculo rojo, que es el que quiero resaltar en esta conferencia. Es bien importante que esas reglas claras de cómo debe operar incluyan la historia de tu familia, porque eso es lo que va a apasionar a las siguientes generaciones de decir, ¿por qué tengo que seguir lo que mi abuelo empezó? ¿Por qué tengo que seguir lo que mi padre si tanto luchó? Si no transmitimos ese legado con pasión desde la parte emocional, no va a haber alguien en la familia que quiera continuar lo que tú estás haciendo hoy. Tenemos que asegurarnos de dejar claros cuáles son los valores familiares. No cualquiera pertenece a tu familia o a la empresa a las acciones si no respeta de alguna forma cuál es el código de ética que quieres que funcione para que esta estructura continúe muchos años y varias generaciones. Y muchas de estas cosas, la cultura familiar, tu historia, más las reglas de cómo para trabajar la sucesión, se trabajan a través de ese documento que se llama protocolo familiar. A través de un externo y expertos también te podemos ayudar a que el tema del protocolo familiar sea transparente, sea justo para todos en la familia y sobre todo nos aseguremos de que tu negocio continúe varias generaciones. No es un camino simple lograr la sucesión familiar o tu empresa familiar sobreviva a esta época y estemos varias generaciones viendo cómo tu empresa está generando valor a este mundo. No es un camino simple, de hecho no es nada sencillo, pero es que si tú lo haces simple, si no le pones importancia, si tú lo ignoras desde esta época, incluso en época de crisis, si tú ignoras trabajar en este tema de la sucesión familiar, ignoras en cómo transmitir y comunicar a tu familia el tema de los valores, de la historia, de lo que te apasiona, tu visión de largo plazo. Si no lo haces realmente como debe ser desde hoy, entonces no será fácil el camino de la sucesión familiar en una empresa y mucho menos en esta época. Quiero cerrar agradeciéndoles a todos, esperando que haya algo de valor en estos minutos que estuvimos juntos hablando de cómo una empresa familiar debe enfrentar en estos tres reglas, en estos tres pasos que les compartí y mejorar la situación de lo que está viviendo ahorita la liquidez de tu empresa, pero sobre todo en un entorno familiar, pensando a futuro. Les agradezco mucho, esperando que haya habido valor para ustedes y cierro los últimos minutos, lo dejo abierto por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Aquí les hago la invitación para cerrar también de nuestra siguiente conferencia que va a dar la coach Beatriz Galván el lunes 13 de abril. Interesantísimo el tema también de lograr que tus clientes superen el pánico
Próximamente tenemos al coach Villasís y sigan pendiente, por favor, que en todo el mes de abril, más los siguientes meses, tenemos varias conferencias para ustedes. Sí. Buenos días, Buenos días. le habla Miguel Ángel Moreno del Grupo Platino de Bogotá, Colombia. Hola Miguel Ángel, qué gusto escucharte, a tus Bien, órdenes. eh, Alfredo, mil gracias por la conferencia, muy buena. Quisiera preguntarte una cosita. ¿Cómo Claro. hacer, eh, cómo integrar más bien, cómo integrar a un miembro de la familia que ha estado apático a muchos temas? ¿Cómo incentivarlo a muchos temas de la parte laboral? Bien, bien interesante, Miguel. Qué buena pregunta. Yo te lo voy a contestar con una pregunta, Miguel. ¿Por qué crees que tu empresa necesita incorporarlo? Bueno, por muchas cosas, porque, digamos, en las directrices de la empresa, pues yo quiero dejar una empresa sostenible en el tiempo y que sea una fuente para muchas generaciones. Bien, bien, excelente. Eso a través del círculo que vimos de accionistas lo puedes lograr. Que un familiar no quiera trabajar en tu empresa no significa que no deba de cuidar el patrimonio, no deba de cuidar la sucesión familiar desde el punto de vista del liderazgo del accionista. Yo creo que aquí lo interesante sería una abierta comunicación con ellos sobre qué es la visión de él o de ella y la visión tuya. Si no hay coincidencias, Miguel, probablemente el tiempo acomode más cosas de las que nosotros quisiéramos controlar. Pero si no hay suficientes coincidencias, prepáralo para que sea un gran financiero, un accionista y cuide de tu empresa, aunque no quiera trabajar dentro de la empresa. No sé si eso puede ayudar, Miguel. Sí, Eh, sí, creo que sí. Y pues la idea es continuar, continuar y darle como las herramientas que vea cuáles son los beneficios de integrarse a la empresa. claro, y tu visión, si tu visión inspira de lo que quieres lograr, si tu visión apasiona, tu comunicación y el tiempo lo pueden convencer. Y si no lo convences, Miguel, por lo menos prepáralo para que se vuelva un gran socio accionista y cuide de tu negocio, aunque haya personas que no son familiares que trabajen en la empresa, para Claro, hacer que esto continúe, ¿no? claro, la idea es lograr apasionarlos, ¿no? Es correcto. Tu pasión es la más importante. Ok, mil gracias, Alfredo. Miguel, gracias Excelente por tu conferencia. pregunta. Un abrazo. Gracias. Bueno, Tal vez igual, Hola, una igual. buenos pregunta días. más. Adelante. ¿Qué tal? Soy Eloísa Ñorbe de Puebla. Hola, Luisa, Yo ¿cómo estoy estás? muy bien, muchas gracias. Yo estoy en una encrucijada desde hace algunos añitos que mis hijos entraron a la universidad y que están encontrando, ¿no? Su pasión, su gusto, su futuro y ninguno de ellos está interesado en la empresa que iniciamos mi esposo y yo hace 25 años. Ok. Entonces, pues bueno, de repente desmoraliza un poco eso, pero ¿qué es lo que recomiendan ustedes en este caso? Yo creo que lo más importante de esto es, mira, el sueño de ellos no tiene que ser exactamente tu sueño. Es Mm. ver si no hay coincidencias nuevamente con el sueño de ellos, con lo que tú estás buscando. Lo que sí necesitamos es educar y comunicar, y eso te va a tomar tiempo. No es algo que se logre de un mes a otro, Luisa. Es algo, como decíamos en la parte de la sucesión familiar, hablar del vino, hay que prepararlos a ellos con tiempo, pero prepáralos más en un entorno financiero. ¿Qué es lo que necesitamos de ellos? Que al menos cuiden de tu negocio, de las acciones y de los resultados financieros cuando ustedes ya no estén aquí. Eso es lo mínimo que esperaríamos de ellos para que nada más, finalmente es para ellos, es un patrimonio para ellos y tú puedes cuidar de ellos de esta manera. Si no quieren trabajar dentro de la empresa, si no se quieren involucrar dentro de la empresa, es probable que necesitemos por lo menos que cuiden de su patrimonio. Y la otra que, como le decía Miguel, es ¿por qué? Ponte en los zapatos de ellos. ¿Y por qué tendría yo que trabajar en la empresa de mis papás? ¿Qué es lo que les he transmitido? Para que tu comunicación hacia ellos sea más desde lo que ellos esperan
de su vida, de lo que ellos quieren lograr y no de los que yo quiero forzar que ellos vivan. No sé si eso ayuda, Eloísa. Sí, desde luego. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto que ellos estén encontrando eso que les gusta, que les apasiona. Y efectivamente, no es el mismo sueño. Entonces, probablemente yo había pensado preparar la empresa en estos años para en algún momento ofrecerla, venderla, ¿verdad? A alguien que sí esté interesado en ella. Ujú. Bien, si fuera así el caso, finalmente acuérdate que la visión de largo plazo de lo que tú quieres hacer con tu empresa la puede continuar un familiar o un no familiar. Si tu visión vale la pena continuarla, la va a continuar alguien. Lo que podemos buscar es que parte de las acciones se queden en la familia para que se mantenga como una empresa familiar, para que tú veas próximas generaciones. A lo mejor a tus nietos les va a gustar más la idea que a tus hijos, no lo sabemos. Solo Ok, busca mantener el ligo, la liga de que alguna parte de las acciones se mantenga en la familia y eso sería interesantísimo. Esa sería una sugerencia, si eso es posible, ¿no? ok. Sí, no, súper buena sugerencia. Muchas gracias, te agradezco. Gracias a ti, Eloísa. Nos dieron las 9 de la mañana, una conferencia corta, pero dejo ahí mi teléfono y mi correo electrónico para si no alcancé a contestar más preguntas y quisieran contactarme, estoy a la orden con mucho gusto. Los vemos en la próxima conferencia con la coach Betty Galván. Gracias a todos por haberse conectado hoy.